Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un video más de Matemáticas Arca, en su sección de Arca Física. En este video desarrollaremos el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o, como también se le conoce, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si nuestro material les resulta de utilidad, apoyen nuestros canales Matemáticas Arca y Arca Física, donde seguramente encontrarán la solución a muchos de sus ejercicios de tarea, así como muchos ejercicios para la preparación de sus exámenes. Denle me gusta a este video y compártanlo, pero sobre todo no olviden suscribirse. Activen las notificaciones, denle clic a la campanita para que les avise cada que subimos nuevo material. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, envíenlo por favor. De antemano, muchas gracias. Para ilustrar de manera práctica el desarrollo de este tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón. Un móvil se desplaza con una velocidad de 2 metros cada segundo hacia el sur. A los 4 segundos, su velocidad es de 36 kilómetros sobre hora. Calcular aceleración en metros sobre segundo cuadrado y distancia recorrida en metros. La física tiene una rama muy importante que es la mecánica. La mecánica estudia el movimiento y el estado de los cuerpos. Y tiene a su vez la mecánica dos ramas, la cinemática y la dinámica. Ambas estudian el movimiento de los cuerpos, pero desde enfoques diferentes. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin importarle por qué estos se mueven. No le importan las causas, solamente la cantidad de movimiento. Le importa cuánto se mueve un objeto en un determinado periodo de tiempo. Y el fenómeno de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se enmarca precisamente dentro de la cinemática. Para resolver problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aplicamos principalmente estas 5 fórmulas. Velocidad promedio, que es la suma de las velocidades que un objeto desarrolla durante un recorrido, dividido entre el número de las mismas. Así es que si son 2 velocidades las que desarrolla, las sumamos y dividimos entre 2. Si son 3 velocidades, las sumamos y dividimos entre 3. Si son 5 velocidades, las sumamos y dividimos entre 5. Es un promedio aritmético, una media aritmética común y corriente. D, distancia, igual al producto de la velocidad promedio por el tiempo. A, aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Velocidad final cuadrada es igual a velocidad inicial cuadrada más el doble del producto de la aceleración por la distancia. De distancia, que es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más aceleración por tiempo cuadrado sobre 2. Como siempre, para resolver un problema de esta naturaleza, empezamos por identificar las magnitudes cuyos valores conocemos, es decir, los datos que se nos dan para resolver el problema. En este caso, se nos está diciendo que el objeto se desplaza inicialmente con una velocidad de 2 metros sobre segundo. De aquí que la velocidad inicial, la cual también expresamos como V0, es decir, VI o V0 indistintamente, es el símbolo con el que expresamos la velocidad inicial. Y esto es igual a 2 metros sobre segundo.
y se nos dice que es hacia el sur. Aquí es importante mencionar que puesto que la velocidad y lo mismo la aceleración son vectores, teóricamente para que queden perfectamente definidas estas magnitudes, debemos mencionar, además de su tamaño, que en este caso es 2 metros sobre segundo, debemos mencionar su dirección y su sentido. Es por eso que en este caso se nos dice hacia el sur. Si la velocidad hacia el sur, pues la aceleración también tendrá que ser hacia el sur. Cuando no se nos diga hacia dónde, simplemente trabajamos con las magnitudes, independientemente de la dirección y el sentido que estos vectores tengan. Quiere decir que no nos interesa, solamente nos interesa el tamaño. Pues bien, la velocidad inicial pues es 2 metros sobre segundo. El tiempo que transcurre durante este recorrido es de 4 segundos y se nos dice que alcanza una velocidad de 36 kilómetros sobre hora. Esta es la velocidad final. Velocidad final igual a 36 kilómetros sobre hora. Es importante mencionar que cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿qué es exactamente lo que queremos decir? Lo que queremos decir cuando hablamos de movimiento rectilíneo es que asumimos que el movimiento se da en línea recta. Uniformemente acelerado significa que la aceleración del objeto es constante. La aceleración constante, no la velocidad. Si el objeto tuviera velocidad constante, entonces automáticamente la aceleración de dicho objeto sería cero. ¿Por qué razón? Porque precisamente la aceleración es el cambio de velocidad. Definimos la aceleración como el cambio de velocidad de un objeto en la unidad de tiempo. Y aquí estamos viendo que hay un cambio de velocidad. Pasa de 2 metros sobre segundo a 36 kilómetros sobre hora. La aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando el objeto pasa de una velocidad menor a una mayor, aceleración positiva. Cuando el objeto pasa de velocidad mayor a menor, aceleración negativa. Esto ocurre cuando aplicamos el freno y también se le llama desaceleración. Una vez que nosotros hemos identificado las magnitudes conocidas, es decir, los datos, vemos si alguna de las fórmulas se puede aplicar de manera directa o si no, de cuál de ellas podemos realizar el despeje de la magnitud deseada para realizar el cálculo. En este caso, como podemos apreciar, tenemos exactamente las 3 magnitudes que nos permiten calcular la aceleración. Así es que aplicaremos pues la fórmula de aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Ahora bien, es muy importante identificar, verificar las unidades de las magnitudes con las que vamos a realizar operaciones. ¿Por qué razón? Pues es un hecho que no podemos sumar o restar cantidades que tienen magnitudes diferentes, que tienen unidades diferentes. Es como sumar peras con manzanas o restar peras con manzanas. Así es que cuando vayamos a sumar o a restar, necesariamente debemos tener las magnitudes en las mismas unidades. Y como podemos apreciar, aquí la velocidad final se encuentra en kilómetros sobre hora y la velocidad inicial se encuentra en metros sobre segundo. Puesto que se nos pide la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, convertiremos los kilómetros sobre hora, 36 kilómetros sobre hora, a metros sobre segundo. Una vez convertidos a metros sobre segundo, podemos realizar esta resta. Y puesto que el tiempo ya está en segundos, así lo vamos a dejar. Vamos a realizar el cálculo, la conversión
conversión de 36 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Y para esto vamos a aplicar el método que ya hemos aplicado en ejercicios anteriores del factor unitario. El método del factor unitario parte de la cantidad que queremos convertir, la igualamos a sí misma. 36 kilómetros sobre hora es igual a 36 kilómetros sobre hora. Eso es irrefutable. Toda cantidad es igual a ella misma. Y ahora multiplicaremos por 1. Toda cantidad que se multiplica por 1 no se ve alterada. 7 por 1 es 7, 10 por 1 sigue siendo 10. Así es que, si multiplicamos por 1 no se va a ver alterada esta cantidad. Sin embargo, multiplicar por 1 en términos absolutos no nos sirve de nada. Vamos a expresar ese 1 en una razón de kilómetros a metros o de metros a kilómetros. ¿Para qué? Para eliminar los kilómetros y quedarnos con metros. Por lo tanto, vamos a colocar un kilómetro en el denominador de tal manera que se anule con el kilómetro del numerador. Y en su lugar ponemos el equivalente del kilómetro en metros, 1000 metros. Ahora bien, vamos nuevamente a multiplicar por 1 para convertir las horas en segundos. Y este 1 lo vamos a expresar en una razón de horas a segundos o de segundos a horas. Puesto que la hora que queremos anular está en el denominador, colocamos una hora en el numerador, de tal manera que se anula con este. Y en el denominador su equivalente en segundos. Una hora igual a 3600 segundos. Ahora bien, vamos a realizar la operación. 36 por 1000, 36.000 entre 3600. Y esto ya nos da metros sobre segundo. Anulamos estos dos ceros y nos queda 360 sobre 36 igual a 10 metros sobre segundo. A eso equivale 36 kilómetros sobre hora, a 10 metros sobre segundo. Y ahora sí aplicamos estas cantidades en la fórmula. Sustituimos en esta fórmula velocidad final 10 menos 2, y estos son metros sobre segundo. Y esto lo dividimos entre 4 segundos. Y esto es igual a 8 metros sobre segundo entre 4 segundos. 8 entre 4 es igual a 2. Y las unidades, aplicamos la ley de Sandwich, tenemos metros por 1 metros y segundos por segundo, segundo cuadrado. Por lo tanto, la aceleración de este objeto, que iniciando con una velocidad de 2 metros sobre segundo alcanza una velocidad de 36 kilómetros sobre hora en 4 segundos, su aceleración, es decir, el cambio de velocidad cada segundo, es de 2 metros sobre segundo. Por lo tanto, su aceleración es de 2 metros sobre segundo cuadrado. Ahora bien, nos piden la distancia recorrida. Para obtener la distancia, podemos aplicar esta fórmula. Distancia es igual a velocidad promedio por tiempo. Primero obtenemos la velocidad promedio y multiplicamos por el tiempo. También podemos utilizar esta fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo cuadrado sobre 2. No importa qué fórmula apliquemos, el resultado tiene que ser el mismo. Siempre buscaremos aquella fórmula que sea más sencilla de instrumentar, es decir, aquella que tenga menos cálculos. Pues creo que sería más fácil aplicar esta fórmula, velocidad promedio por tiempo. Para este efecto, vamos primero a obtener la velocidad promedio. Voy a borrar. Y la velocidad promedio, como dijimos,
es el resultado de sumar las velocidades y dividir entre el número de ellas. Como son dos velocidades, velocidad inicial y velocidad final, las vamos a sumar y a dividir entre 2. Entonces, velocidad promedio es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2. Es decir, son dos velocidades, las sumamos y dividimos entre 2. Tenemos velocidad inicial, son 2 metros sobre segundo, más la velocidad final, 10 metros sobre segundo, sobre 2. Es decir, tenemos una velocidad promedio de 12 sobre 2, 6 metros sobre segundo. Y con este resultado aplicamos la fórmula de distancia igual a velocidad promedio por tiempo. Es decir, 6 metros sobre segundo por 4 segundos, que es el tiempo. Las unidades segundos se anulan y nos quedan metros. Por lo tanto, la distancia es igual a 6 por 4, 24 metros. Y aquí tenemos las dos magnitudes cuyos valores nos piden calcular. Aceleración, 2 metros sobre segundo cuadrado, distancia, 24 metros. Y de esta manera, este reactivo ha quedado perfectamente y totalmente resuelto. Recuerda que solo el conocimiento nos hace verdaderamente libres. Saber cuesta un poco de dinero tal vez y un poco de tiempo. Pero ¿sabes qué es realmente caro? La ignorancia. Hasta el próximo video.